Hola a todos, soy Marcelo San Martín, cardiólogo del Ramón y Cajal. Vamos a presentar ahora esta parte 3 de los highlights de la ACC 2020 junto con el Congreso Mundial de Cardiología, y fue un congreso virtual por primera vez en la historia de la ACC, quizás no la última. Y en esta última parte voy a revisar algunos datos nuevos publicados acerca del Ischemia Trial. Son interesantes, pero antes vamos a repasar el estudio principal. Brevemente, este estudio agrupó pacientes con isquemia severa en pruebas funcionales a tratamiento invasivo o conservador. Se acaba de publicar en el New England Journal of Medicine. Los resultados se habían divulgado en el Congreso de la American Heart Association en el pasado mes de noviembre del 2019, justo en el arranque de la epidemia del coronavirus en China. Este estudio no demostró diferencias significativas en el endpoint primario, un combinado de muerte cardiovascular, infarto de miocardio, en los pacientes tratados de manera conservadora frente al manejo invasivo, que incluía la angioplastia en la mayor parte de los pacientes. Esto hay que verlo con cuidado porque el diseño del estudio eran pacientes estables, o sea, no síndromes coronarios agudos, con isquemia demostrada, pero al que se le hacía un TAC coronario. Solo no se hacía el TAC coronario si el paciente tenía insuficiencia renal grave o tenía una anatomía coronaria anteriormente definida, con lo cual solo se incluyeron pacientes realmente coronarios, con enfermedad coronaria epicárdica, mejor dicho, en el estudio. Y además se excluyeron pacientes con enfermedad significativa del tronco común. De ahí que creo que la importancia de realizar este estudio anatómico en este subgrupo de pacientes que tienen o bien síntomas más isquemias en prueba funcional, porque el estudio anatómico te va a permitir diferenciar bien de qué es lo que estás haciendo con tu paciente. Y pues yo creo que el TAC coronario gana bastante protagonismo en los últimos años y es una herramienta que debe aplicarse más en la práctica clínica. Pero bueno, no me voy a desviar de la presentación de este subanálisis, que es en el grupo de pacientes con enfermedad renal crónica, que fueron aleatorizados sin TAC a hacer, cuando el filtrado de menor de 30, a seguir un tratamiento invasivo, que es el dar terapia médica óptima, el cateterismo y revascularizar si aplicable, frente al tratamiento conservador, que es tratamiento médico inicial. No significa que estos pacientes tengan prohibido el cateterismo, obviamente, y se hace el cateterismo y revascularización solo en caso de que la terapia médica falle. Eso significaba que el paciente tenía bastantes síntomas. Bueno, en este estudio se puede ver que la enfermedad renal es un fuerte marcador pronóstico, es un marcador de mortalidad. Cuanto peor la función renal, mayor la mortalidad, especialmente los pacientes con estadio 4 y diálisis. Lo mismo pasa con el infarto de miocardio, es un progresivo aumento de las tasas de infarto de miocardio a lo largo del estudio en los pacientes con enfermedad renal. También aumentan las complicaciones de los procedimientos. Los pacientes con enfermedad renal tienen más fracaso renal, más necesidad de diálisis y más hemorragias que los pacientes sin un fracaso renal. Y en cuanto a la heterogeneidad del tratamiento en función de la presencia de enfermedad renal, se ve que no existe una interacción significativa. En cuanto al endpoint primario del ensayo isquemia, que era muerte o infarto de miocardio, no hay una diferencia significativa en ninguno de los subgrupos de categorías de enfermedad renal. Estadio 4, estadio 5 serían aquellos que no tenían el TAC coronario previo. Y en cuanto a los endpoints secundarios mayores, tampoco se ve ninguna diferencia significativa y quizás incluso preocupante que la tasa de ictus en los pacientes con enfermedad renal estadio 4 o estadio 5 es más frecuente en el tratamiento invasivo frente al tratamiento conservador, quizás reflejando que meter catéteres en estos pacientes siempre debemos recordar que es un factor de riesgo para sufrir un ictus, especialmente un ictus isquémico. Y en cuanto al endpoint, mortalidad o nuevas diálisis, hay
un aumento de la tasa de necesidad de diálisis en los pacientes sometidos al manejo invasivo de forma inicial. O sea, cosas que ya nos imaginábamos y sabíamos, que estos pacientes tienen mayor riesgo y tienen más complicaciones, especialmente complicaciones de necesitar diálisis. Y aquí pues la llamada de atención con un amplio intervalo de confianza, esto sí, el aumento de la tasa de ictus en tratamiento invasivo, que está a favor del tratamiento conservador en estos pacientes. Lo que sí es muy eficaz el tratamiento invasivo es en alivio sintomático. Aquellos pacientes con más síntomas tenían más alivio sintomático a lo largo del tiempo cuando se realizaba revascularización, el manejo invasivo inicial. En conclusión de este análisis de subgrupo enfermedad renal, hay un aumento exponencial en los eventos cardiovasculares a medida en que cae la función renal. Las complicaciones relacionadas al procedimiento y el sangrado aumentan con el empeoramiento de la función renal. Cuanto peora la función renal, no hay datos de una heterogeneidad significativa en la eficacia del tratamiento conservador versus invasivo en ese espectro de manifestaciones de la enfermedad renal crónica, y que no hay diferencias en ningún endpoint secundario o en el endpoint primario en el manejo invasivo versus manejo conservador inicial en los pacientes del ischemia trial. Y que el infarto de miocardio relacionado al procedimiento, que hubo una definición basada en la tercera definición universal del infarto de miocardio en este estudio, fue mayor en los pacientes con enfermedad renal. Y por último, sí que hay una heterogeneidad en cuanto a que hay un aumento del riesgo de mortalidad en los pacientes con enfermedad renal estadio 4 en el manejo invasivo y del ictus en el estadio 4 o 5 de enfermedad renal. Y que hay un beneficio significativo y duradero del Quality of Life Score basado en angina en el grupo de tratamiento invasivo, pero ese efecto se atenúa obviamente si el paciente tiene menos síntomas y peor función renal. Por lo tanto, no hay un beneficio claro de tratamiento invasivo de entrada directo en los pacientes solo porque tengan isquemia en test de esfuerzo. En otro espectro del estudio isquemia están los pacientes que en el TAC no tenían enfermedad obstructiva y por lo tanto se consideraron fallos de screening. Estos pacientes tenían síntomas y después de tener un eco de estrés se evaluaron en este registro, que fue un registro muy interesante, el CHAO Isquemia. INOCA es la presencia de isquemia sin enfermedad coronaria obstructiva, enfermedad coronaria epicárdica obstructiva. Había 208 pacientes en esta categoría y aquí comparan con 865 pacientes con enfermedad coronaria obstructiva. O sea que hay una mayor tasa de sexo femenino, o sea, son más frecuentemente mujeres, menos frecuentemente diabéticas, obviamente mucho menos frecuente el infarto previo y con más síntomas depresivos. Los pacientes tenían la indicación del test de estrés por angina atípica en la mitad de los casos. La angina atípica o el dolor torácico atípico era 1/3 de los pacientes, y lo que era muy frecuente en este subgrupo de angina sin enfermedad coronaria obstructiva, o de isquemia, mejor dicho, sin enfermedad coronaria obstructiva, es la presencia de disnea de esfuerzo. En cuanto a la severidad de los síntomas, estos pacientes es muy similar, pero tenían una tendencia incluso a tener síntomas más severos. Aquí el score más bajo significa estar peor que los pacientes con enfermedad coronaria obstructiva. Lo interesante en este análisis es ver que a lo largo del seguimiento, hablando del eco de estrés, más o menos la mitad de los pacientes se normalizaba sin hacer ningún tratamiento dirigido. De hecho, en este subgrupo de pacientes no se hacía un análisis invasivo de la función microvascular. En un 45% de los pacientes
no había cambios en el eco de estrés o incluso estaban algo peor. Con lo cual existe una tendencia a, digamos que esto se cure solo en una mitad de los pacientes, incluso sin saber muy bien qué es lo que estamos haciendo en el tratamiento, más que intentar buscar alivio sintomático. Bueno, en conclusión, en este estudio en que se compararon pacientes con INOCA y enfermedad coronaria obstructiva, con el mismo tipo de estrés que es el eco de estrés, el perfil del paciente INOCA es más habitualmente el sexo femenino, tienen una severidad de la isquemia similar que los pacientes con enfermedad coronaria y tienen más angina es más frecuente, aunque de forma general los análisis de calidad de vida no son peores, son más bien mejores. Esta diapositiva no lo he presentado en mi resumen. En la mitad de los pacientes con INOCA el eco de estrés se normaliza al año, mientras que en el 45% no cambia o incluso empeora. Y la frecuencia de la angina mejora de una forma significativa desde el punto de vista clínico en el 39% de los pacientes INOCA, a pesar de no cambiar poco la medicación antianginosa. Y que no hay una correlación clara entre el cambio de la angina y el cambio en la isquemia. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias por vuestro interés. De nuevo, a luchar firme ahí contra el coronavirus, a salvar pacientes, a bajar la curva y seguir estudiando.